Oremos. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Martes 26 de diciembre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 10, y capítulo 7, versículos del 54 al 60. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito fuerte, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras se expiró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, un saludo muy especial en este martes. Recordemos que esta semana se llama la semana de octava de Navidad, que durante toda esta semana vamos a vivir esa gran celebración que tuvimos hace 2 noches, esa gran natividad del Señor. Se extiende, la iglesia la extiende por 8 días para que nos disfrutemos, para que nos gocemos esta gran celebración, así como lo hacemos con la octava de la Pascua, de la resurrección del Señor. Y en ese marco de esta octava de Navidad tenemos la fiesta del protomártir San Esteban. Como bien escuchábamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él fue uno de los 7 diáconos que estaban al servicio de los hermanos en aquel momento, y él era encargado de distribuir las ofrendas a los que más necesitaban, especialmente a las viudas, y también ayudaba en el ministerio de la palabra, o sea que era un hombre que tenía esa gracia, ese don, ese talento de predicar. Esteban habla y les dice a los judíos sin pena y sin ningún miedo, les dice que ellos fueron los que mataron a Cristo resistiendo al Espíritu Santo, que fueron duros de corazón, que fueron incircuncisos de corazón y de oídos, y él no le dio miedo a hablarles como tenía que hacerlo. Ellos pues se enojaron tanto que comenzaron a apedrearlo y decían que era un blasfemo, y esto lo hicieron incluso sin previo juicio. Y mientras que ellos le daban muerte, él simplemente abría su boca
para hablarle al Señor: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y cuando él hablaba esto, él dice la palabra de Dios, comienza a dormirse, comienza a morir. Hoy nos tiene que decir mucho esta gran celebración de este mártir. Y es que cuando uno conoce quién es Jesús en la vida, uno es capaz de dar incluso su vida por el Señor. Uno es capaz incluso de ofrecerla por el Señor. Queridos hermanos, en este tiempo debemos pensar que pasa todo lo contrario. Anteriormente, primero la persona era pagana y cuando se encontraba con el Señor tenía un cambio de vida porque sabía quién era el Señor. Hoy pasa todo lo contrario. Hoy vemos familias donde los padres de familia crían a sus hijos en el amor a Dios, en el amor a los hermanos, en el amor a la iglesia, en el amor a la Eucaristía. Y qué terrible que esos jóvenes, que esos adolescentes, que esas personas adultas, aún conociendo todo lo que hace Dios por ellos, y son capaces de cambiarlo. Vemos una sociedad que conocen a Dios y lo desprecian. Vemos una sociedad donde han experimentado el amor de Dios y lo desprecian. Qué triste, queridos hermanos, ver cuántos de nuestros amigos, de nuestros familiares, que después de ser buenos, que después de ser personas de fe, que después de haber prestado incluso un servicio apostólico o parroquial, se alejen de Dios. Pienso en esos jóvenes, en esos adultos que algún día fueron monaguillos, que fueron acólitos, que crecieron al lado de una iglesia, de esos niños que crecieron en la Eucaristía y que de un momento a otro se van, se alejan. Qué terrible cuando nosotros vivimos una religiosidad de exteriores y no encontramos a Jesús en ellas. Y eso muchas veces nos pasa incluso a los religiosos. Conozco varias personas, hombres y mujeres, que después de haber vivido una vida religiosa, consagrada, después de haber sido de pronto sacerdote, después de haber sido seminarista, después de haber sido religiosa, de haber estado en una casa de formación, salen desbocados a pecar, salen desbocados a hacer lo que no se debe hacer. Y yo me pregunto, entonces, esa persona, ¿con quién hablaba? ¿A quién oraba? ¿A quién le decía? ¿Qué sentía de verdad? ¿Cuántas personas hacen retiros espirituales cada 2 meses, cada 3 meses, cada 15 días, que van a la Eucaristía de sanación de tal padrecito y se van al otro pueblo, al otro, y siguen siendo personas perdidas? Y al final de cuentas uno ve que no les hace nada. Hermanos, hoy tenemos que darnos cuenta que cuando uno se encuentra con el Señor, es una transformación completa la que uno hace. Porque, como decía cierta persona en algún momento, en su momento de conversión, cuando Jesús me mira a los ojos, ya soy incapaz de volver a mirar hacia atrás. Entonces pensemos, queridos hermanos, en esto, y quiero terminar diciéndoles: no se fíen de la gente, porque la gente misma los entregarán a los tribunales. No nos fijemos en esos amigos que nos sacan de las cosas buenas. No nos fijemos en esas personas que nos quitan esos momentos especiales con Dios, esos momentos de espiritualidad, porque ellos no quieren más sino un interés. Y ese interés, créanme, que no es el amor, ese interés no es verte bien, ese interés es verte caer. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes.